Parece increíble, pero es la realidad. Por fin obtenemos la victoria sobre el SIDA, el cáncer y la hepatitis a través de una revelación que el Señor ha dado al pastor Honoré Ilunga. Estas grandes enfermedades mortales dejan de ser invencibles en nuestras vidas. Estamos viendo los frutos a través de muchas personas que están dando su testimonio de sanidad con sus certificados médicos en la mano. Y esta revelación está puesta a disposición de la iglesia a través de un libro que será publicado próximamente con el título de Misterios revelados sobre las enfermedades incurables. Misterios revelados sobre las enfermedades. Ha llegado el momento en el que el mundo debe buscar a la iglesia. No te pierdes esta gran revelación, porque a través de este conocimiento podrás ayudar a muchas personas. Que Dios os bendiga. Cuando se habla de la brujería o de la hechicería, siempre se ha venido relacionando con la raza negra, por ejemplo, África, Haití o tal, pero me gustaría saber si en Europa, Asia o en otros lugares también se practica la brujería. Efectivamente, la brujería se practica en todos los países, en todas las partes del mundo. La diferencia está en que cada cultura lo practica a su manera, o sea que los objetivos son los mismos. Satanás no cambia absolutamente nada. Él solo en cada lugar se presenta de diferente forma. Y también yo te diré que es una parte del satanismo, como también están las denominaciones como las iglesias, ¿no? Como católica, como iglesia baptista, como protestante. O sea, solo son denominaciones. O sea que lo que quieres explicar es que la brujería es una rama del satanismo, ¿no? Igual que, por ejemplo, los bautistas, los pentecostales, son rama del cristianismo. Son rama. Pero que el objetivo del diablo es lo mismo, ¿no? Para rescatar, para destruir al mundo. Efectivamente, es lo que intento, es lo que digo, que el Satanás tiene el único objetivo, que es destruir al mundo y llevar a todas las personas a la destrucción. Entonces, tú que me estás viendo en este momento, sepa que Satanás se disfraza de cualquier manera, incluso vemos que en la misma iglesia también se entra ahí para destruir. En fin, es así como actúa Satanás. Aquí, por ejemplo, en Europa la gente practica, según lo que voy entendiendo, ¿no? El ocultismo de otra manera, ¿no? A través de adoraciones a santos, a tal. O sea, esto también es ocultismo, o como, y también se habla mucho de satanismo. O sea, esto tiene una relación con el ocultismo. Efectivamente, la adoración, por ejemplo, de imágenes, como conocemos la religión católica, muchas veces son demonios, son representaciones de demonios que actúan detrás de estas imágenes. Todo tipo de imagen que se puede, todo tipo de imagen, quiero decir, y quiero reivindicarlo para todos los que me están escuchando ahora. Tú que te arrodillas delante de una imagen, sepa que detrás hay un demonio que está rigiendo esta imagen. Y es más, igual que en la brujería, en la hechicería, también hay objetos que muchas veces se disfrazan o bien se presentan como cosas buenas, pero mientras que la verdadera realidad es que conllevan a la adoración de imágenes, sabiendo que la Biblia prohíbe tajantemente esta práctica. Lo que tengo que entender también, hermano José, es que dicen que la magia negra es la peor
y que la buena es la magia blanca. ¿Esto es verdad? No, yo no veo mucha diferencia, porque como he dicho antes, que el único objetivo de Satanás es destruir el mundo. La única pequeña diferencia que encuentro es que la magia blanca simplemente está desarrollado de tal modo que sacan las cosas del mundo de la hechicería. Es decir, por ejemplo, doy ejemplo como los teléfonos móviles, ordenadores, armas. Todas esas cosas se fabrican en el mundo de la brujería y luego se pasa al terreno físico. Simplemente esta es la única diferencia que encuentro en este tema. Mientras que la brujería, la magia negra no desarrolla tanto su brujería. O sea que ellos lo hacen todo ahí y no tienen tendencia a traerlo tanto aquí en el mundo físico, ¿no? Sí, los que practican la magia negra, me refiero. Los que practican la magia negra, efectivamente, no tienen mucha tendencia en sacarlo todo a la luz. O sea, ellos prefieren ir a la brujería y ir a disfrutar de todas esas cosas ahí, mientras que la magia blanca lo que hace es transportar de un lugar a otro, sacar de la brujería en este caso, para sacar a la luz todo lo que se está utilizando ahí. Del mundo espiritual al mundo físico. Del mundo espiritual al mundo físico. Últimamente se está enseñando mucho en las televisiones, estamos viendo imágenes de personas que han sido muertas y que luego han vuelto a aparecer en la vida. También se habla en las prensas, se habla de una tal muerte ficticia. ¿Nos puede explicar qué es la muerte ficticia? Sí, la muerte ficticia consiste en que la persona aparentemente se muere, porque el objetivo del que le mata, de la persona que le captura, es que se parezca una muerte de verdad, mientras que esta persona no muere, sino más bien se queda en un estado de letargo, de adormición. ¿Y cómo se capturan a esta persona? Pues suele haber muchas maneras de capturar. La más efectiva, la más habitual que usan los que capturan, dependiendo de cada continente, porque no todos los continentes lo practican igual. Por ejemplo, te diré que en mi país se denomina con el nombre de con, y la forma que se captura ahí es primero por la brujería. En la brujería se toma un muñeco o una prenda de la persona que va a ser capturada. Entonces, pues el dicho acto es el siguiente acto es maldecir a esta persona para que se muera. Y antes de terminar con las maldiciones, así dan a esta persona la muerte que va a sufrir, el tipo de muerte que va a sufrir, mejor dicho. Y luego, después... no te entendí bien. Se coge alguna prenda, o algo, una huella, ¿no?, de esta persona que quieren matar, y maldicen, hacen declaraciones de lo que quieren que sucede con la persona, lo que quiere que la persona hace, y determinan qué tipo de muerte tiene que obtener. Exactamente. Ellos son los que hacen encantamientos, maldiciones, declarando qué tipo de muerte quieren que se produzca en la persona que vaya a ser capturada. Entonces, de tal modo que te pueden declarar que te mueras en un accidente, te mueras en un río, te mueras en un incendio, te mueras caminando incluso.
¿Y luego qué sucede después de todas estas declaraciones en el mundo de las tinieblas? ¿Cómo eso llega a suceder en la persona, en la vida real? Pues mira, a mí cuando intentaron capturarme O sea que a ti también han querido capturarte de esta manera. Sí, me intentaron capturarme. O sea que no intentaron, sino que lo hicieron, pero no consiguieron matarme, como bien he explicado antes, y llevarme a la tumba. Lo que me hicieron era que una persona tuvo contacto conmigo, y a través de ese contacto es cuando empecé con fuertes dolores de cabeza. ¿Y qué tipo de contacto era? A través del saludo. Yo le saludé. Al saludarle es cuando me transmitió. Es una especie o sea, después de hacer los encantamientos en la brujería, sí. Lo que actúa en el mundo físico es una especie de veneno que entra en contacto con la persona. ¿Un veneno? Un veneno fuertemente que actúa, que liquida a la persona, que mata a la persona. O sea que los que lo practican tienen un veneno que están suministrando a las personas, ¿no? Solo basta que haya un contacto. Basta que haya un contacto para que esta persona pueda surgir los efectos que han encantado. Es decir, que no puede haber, estos efectos no pueden tocar a la persona si no hay un contacto físico. Para que esta persona muera ficticiamente, tiene que haber un contacto físico. Y como te venía contando, a mí me ocurrió lo mismo. Tuve contacto con la persona que me provocó eso, que quiso capturarme. Al tener contacto con él, estuvimos en un bar. Entonces yo le saludé. Al irme a casa empecé con un dolor fuerte de cabeza, y el dolor de cabeza me condujo a perder la visión, prácticamente dicho. Tampoco ni siquiera ya podía caminar, porque perdí la movilidad. Entonces, seguido, empecé a tener visiones, empecé a ver a personas, a ver esta persona, cómo me torturaban, cómo me ataban, cómo me amordazaban. A ver, vamos a ver. Visiones como que estás así y empiezas a ver escenas de torturas. Sí, que empezaba a ver escenas de torturas. Yo me veía en la escena cómo me pegaban. ¿Estando despierto? Estaba despierto. ¿Y yo lo veía cómo te pegaban, te torturaban? Sí, veía cómo me pegaban, cómo me ataban, cómo me quemaban incluso. ¿Pero los que estaban a tu alrededor también veían lo mismo? No, ¿qué va? Mi madre estaba ahí, pero mi madre no podía ver estas cosas. ¿Y podías reconocer a quienes te estaban torturando? Claro, tú ves a las personas que te torturan, tú reconoces incluso a personas. Viene la persona que te captura, es más, te explica lo que te va a hacer al instante. O sea, hasta te hablan, ¿no? Te hablan, se comunican contigo, pero lo único es que no puede haber otra persona que participe en ello. ¿Y qué te decían? Pues que después de empezar a ver visiones, cómo me pegaban, como te he dicho, entonces la persona me llevó a ver dónde iba a ir a trabajar. O sea que el objetivo era que yo fuera a trabajar para esta persona. O sea, capturan a estas personas para que vayan a trabajar en un lugar X, ¿no? Exactamente. La finalidad, el objetivo es que la gente vaya a trabajar por mano de obra gratis. O sea que cuando alguien te captura en Kong o en Vudú, como he dicho, la muerte ficticia es para que tú vayas a trabajar y esta persona se enriquezca a costa de ti, tú trabajando gratuitamente, y encima que tu familia no sepa realmente de ti, porque se supone que tu familia lo único que sabe de ti es que te has muerto,
te han enterado y no vuelven a saber nada de ti, mientras que hay otras personas que están disfrutando de ti, haciéndote trabajar, maltratándote, haciendo lo que quieren hacerte. ¿Y qué pasó contigo? ¿No te moriste o tú también eres un zombie, como lo llaman los que han muerto de esta manera? No soy zombie, de hecho. Gracias a Jesucristo, porque mi única oración era que, Señor, pero ¿por qué me van a matar si yo no he hecho absolutamente nada a nadie? La gloria sea del Señor. Exactamente, no había hecho nada a nadie, pero sin embargo, una tarde me vinieron a capturar, intentaron capturarme en casa. Estuve enfermo durante 3 ocasiones. Esa gente intentando llevarme, intentando capturarme, pero al final no pudo ser, porque realmente Jesucristo estaba de mi parte y le agradezco mucho por ello. Gracias a Dios tú no llegaste a morir, pero hay otras personas que sí se mueren. Y bueno, se mueren entre comillas. Entre comillas se mueren. Les enteran y luego les desenterran. ¿Cómo se puede conocer esas personas que están muertas, entre comillas? ¿Cómo se puede reconocer que realmente no están muertos? Entonces, lo que el veneno hace realmente es que una vez al suministrar el veneno, entonces empiezan las reacciones, y las reacciones suelen ser perder la vista, perder la facultad de la vista, facultad de caminar, facultad de poder tocar las cosas. Entonces te vas debilitando poco a poco hasta conducirte a la muerte, a la supuesta muerte. Entonces, una vez que la persona muere, entonces se considera ahí, los familiares propiamente dicho, que está muerto, mientras que también hay las señales, se puede apreciar. Hay unas señales que normalmente, una vez que esta persona muere, pueden detectar que realmente se puede volver a utilizar esto. O sea que con las señales se descubre que la persona no está realmente muerta, ¿no? Hay señales que se puede mirar para descubrir que esa persona en realidad no está muerta. Exactamente. Hay señales que demuestran que la persona no está muerta. Viendo al caso concreto, que cuando entras en un lugar donde ha muerto una persona en estas condiciones, una persona que se sospecha, ¿no? Que se sospecha que se ha muerto de una forma ficticia, para saber exactamente que esta persona ha muerto, sí. Lo primero que se aprecia es que el cuerpo no se le queda tieso. El cuerpo, las manos, las piernas están bien soltadas, o sea que todo funciona normal. Y también hay otra cosa muy importante: el corazón deja de latir, deja de latir como es normal. Deja de latir un momento y empieza a latir muy despacio, y para saber que o sea que no se le pare el corazón de latir, sino que los latidos del corazón se reducen, van más lento. Entonces, para saber que el corazón todavía, esa persona todavía está ahí, basta dar vuelta al cuerpo, y a la altura del corazón, en la espalda, a la altura del corazón, tocarle con las yemas de los dedos. O sea, en esta parte, ¿no? Sí, en la espalda, a la altura del corazón estoy hablando. Tocarle y apreciar sensiblemente. Y para ello, esto requiere mucha paciencia, porque vas a apreciar cómo el corazón late de forma muy despacio. Y también creo que también hay otro punto ahí, otra señal que
que ahora mismo no te preocupes, con las que has dado ya es bastante suficiente para que uno puede mirar y detectar que realmente su familiar no está muerto. Y cuando estas personas se mueren, entre comillas, cuando están muertos, les enteran, ¿no? Normalmente les van a enterar porque la familia cree que están muertos ya y le llevan a enterar. ¿Cómo los que le han matado, cómo llegan a venir a desenterrarle? ¿Cómo le desenterran? Como he dicho antes, el objetivo es que la familia piense que está muerto. Entonces, acto seguido es enterrar a esta persona y luego la persona que le ha matado, viene por la noche. Puede ser una persona o varias personas para desenterrar a esta persona. Y el acto suele consistir en venir donde ha sido enterrado la víctima, el supuesto muerto, digámoslo así. Entonces lo que hacen es levantarse, ponerse donde está la tumba y llamar a esta persona llamarle por su nombre. O sea, antes de llamarle, lo que hacen es cavar, sacar, si le han enterrado con tierra, sacar la tierra por encima del ataúd, o si es el hormigón, romper la capa de hormigón y luego le llaman por su nombre. Pero vamos a ver, hermano José, sí. Hay personas que cuando se mueren, a la hora de enterrarle, llenan la tierra y luego ponen el hormigón encima, pero que si tú vas al día siguiente, todas las veces que tú te vas, encuentras que la tumba está normal, pero te dicen, hay comentarios de que esta persona habrá muerto de esta manera. Hasta yo he escuchado casos de que se ha encontrado una persona que estaba muerta de esta manera en tal parte, pero que cuando tú llegas a su tumba está bien, con todo cementado. ¿Cómo llegan a quitar este cuerpo y dejar que la tumba no se encuentra nada? Porque según lo que estás comentando, es como que quitan la tierra y todo, pero no encontramos ningún inicio de que se ha quitado todo. ¿Cómo se quitan y todo está bien? Son especialistas, como estoy hablando. Esas personas lo que hacen muchas veces cuando encuentran con una resistencia, como que se han enterado a una persona con hormigón, es no proceder a romper el hormigón, porque ahí en este caso se va a notar. Lo que hacen es cavar al lado de la tumba, del sepulcro. Entonces, al lado del hormigón, ¿no? Donde está la tierra. De la tierra. Ahí ahí cavan, y como muchas veces en una tumba se le sube con bloques. Entonces lo que hacen es romper estos bloques, llegar hasta donde está la persona y luego es cuando proceden a llamar a esta persona. Primero lo llaman por su propio nombre. Al llamarle por su propio nombre, entonces esta persona responde. Por ejemplo, puede ser, oye, José. Yo contesto, sí. Levántate. Entonces yo me levanto. Y luego es cuando sale la persona. Con su cuerpo. Con su cuerpo, es físico, o sea que el cuerpo no desaparece. Es solamente, como he explicado, es una forma de que la familia piense que esta persona ha muerto, mientras que realmente intentan alejarlo de su familia. Entonces el acto seguido es que cuando esta persona ya está fuera de la tumba, porque sale por su propio pie, eso sí, con los efectos del veneno, le puede molestar un poco, le puede dar un poco de molestia, pero esto no le impide a que esta persona misma salga por su propio pie. Entonces, cuando sale, el primer acto es cogerle las manos por detrás, y ahí actúa dos elementos. La brujería está ahí, y la magia son elementos que se usan en este momento, porque tanto que hacen conjuros, hacen declaraciones, y ahí se hace una especie de ceremonia donde empiezan a... Muy bien, como estaba diciendo, quería
darte un ejemplo de algo, de un caso concreto que ocurrió en Bata, en mi país, en Guinea Ecuatorial. Vino un hombre que había sido capturado en Camerún. Entonces vino a trabajar en un bar en Bata, concretamente en Mondoassi. ¿Le mandaron a trabajar en Bata? En Bata, efectivamente. Me le mandaron a trabajar ahí. Entonces lo que no sabía esta gente era que algún día podría ser descubierto. Entonces pues nada, vino un camerunés, llegó un camerunés en Bata y le sorprendió en el bar. El problema era que esta persona no reconocía a su paisano. Entonces pues el hombre fue y llamó a la familia de esta persona que fue capturada, explicándoles que él había encontrado a un hijo suyo. O sea, quiero decir que el hombre llamó a sus padres, el camerunés llamó a los padres de la persona que había sido capturado en Camerún. Entonces les llamó y luego les explicó que había encontrado a sus hijos. La primera vez no le creyeron, fue un problema, fue una discusión tremenda, según explicó esta persona, que no le creyeron y tuvo que convencerles viajando a Camerún. Entonces cuando llegó ahí, entre los padres de esta persona y la persona que fue con la noticia, regresaron a Guinea para comprobar si era verdad la noticia que les había venido a dar. Entonces llegaron a Mondoassi. Entonces el hombre volvió al bar como siempre. Entonces pues no se le había cambiado, porque la verdad es que el otro hombre no le reconoció. O sea que uno es el que conocía al otro, mientras que el otro no. El hombre que había sido capturado no le conocía, no lo reconoció. Entonces pues el acto seguido fue que la familia fueron a la policía, a una comisaría cercana. Llamaron a 7 efectivos, 7 militares. Entonces pues se dirigieron al bar donde trabajaba esta persona y acordonaron la zona hasta que entraron unos militares, unos pocos, y capturaron a esta persona. ¿Y el señor pudo volver a recuperarse o tal? ¿Sabes si volvió a recuperar su vida normal o cómo? Sí, esta persona volvió a recuperar su vida normal, pero con dificultad, porque lo que pasa en estos casos es que no solo actúa el veneno, sino también hay espíritus potentes que poseen el cuerpo de esta persona. O sea que el veneno no es el que mata, sino también como está mezclado, como he dicho, entre la brujería, hechicería, la magia, todo esto está mezclado y luego cuando todo eso se mezcla, entonces viene un espíritu potente a venir a poseer el cuerpo de la persona y para que esta persona sea libre exactamente es necesario, creo que es necesario la intervención divina, pero en el caso de esta persona, en el caso de las personas que mueren, que tienen este tipo de muerte, lo que suele pasar con ellos cuando han sido capturados es que una vez que esta persona consume la sal, entonces se repara muchas veces un poco de su memoria. La memoria se vuelve un poco. O sea que la sal despierta algo en ellos, ¿no? La sal hace un poco, o sea que ayuda un poco solo para recobrar un poco de memoria, nada más. La muerte ficticia está golpeando no solamente en África o en Haití, donde muchas veces hemos escuchado casos
de este tipo. Está en toda parte del mundo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él llegó a resucitar a Lázaro, que estuvo muerto durante 4 días y enterrado, ¿cuánto más a una persona que está supuestamente muerta? Yo te invito, tú que estás en este momento o que has tenido un caso igual o que tienes algún familiar que se encuentra en esta situación, porque yo sé que hay muchas personas que están atrapados en esta esclavitud, porque realmente estas personas no se mueren, sino que les están cogiendo, están esclavos en las manos de Satanás. Jesucristo está llamando a tu puerta. Clama al Señor y Él liberará a aquel familiar tuyo, o te liberará a ti que estás pasando por esta situación, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. No pierdes el tiempo, sino que confía en Él y Él te ayudará. Aun aquellos que ya están capturados, aquellos que ya están trabajando, si tú encuentras a una persona, a un familiar tuyo, a un amigo que tú reconoces, como el caso que él nos acaba de explicar, que fue muerto y que le volvieron a encontrar. Muchas personas a veces fallan porque llaman a un curandero, pero todos son en el mismo equipo trabajando con Satanás. Yo te invito que esta persona, cuando tú le encuentras, busca a un siervo de Dios, o tú mismo levántate en la oración, porque el poder de nuestro Señor es tan fuerte que Él puede volver a restaurar la vida de esta persona de tal manera que Él vuelve a llevar una vida normal como la llevó Lázaro, que estuvo ya muerto y resucitado. Ahora vamos a descubrir la acción o la obra de los agentes de Satanás en la iglesia. ¿Os acordáis que el hermano José nos ha explicado antes que uno de los temas principales que ellos abordaban en las reuniones que realizaban en el mundo de las tinieblas era sobre la destrucción de las iglesias? Hermano José, ¿por qué los agentes, o mejor dicho, Satanás, quiere destruir la iglesia? En primer lugar, Satanás y los hechiceros quieren destruir la iglesia porque saben que la iglesia es un principal objetivo. O sea que la iglesia tiene un gran poder, una gran responsabilidad en el mundo para salvar las almas, porque es ahí donde Jesucristo está presente, y es por eso que quieren destruir la iglesia del Señor. O sea que temen a Jesucristo, temen al poder de Dios porque está sobre ellos, ¿no? Efectivamente, temen el poder, y no solo esto, que la iglesia también les produce daño. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ha apreciado que cuando la iglesia ora, cuando en la iglesia se ora, entonces se produce daño, destruyen cosas en la brujería, destruyen casi todo, y todo eso que se destruye se vuelve a empezar de nuevo, entonces lo cual provoca un enfado en los brujos, en Satanás, motivo por el cual quieren destruir la iglesia, porque la iglesia les impide poder actuar, poder llevar a todas las personas, poder llevar a cabo sus objetivos, que es engañar a todo el mundo, como en mi caso, hacer que todo el mundo trabaje para Satanás. Ese es el objetivo, pero como la iglesia está ahí haciendo el labor para que todas esas cosas no sucedan, entonces siempre Satanás busca forma de destruir la iglesia. Yo creo que también tendrá miedo a ser descubierto, ¿no? Porque la iglesia es la que a través de la palabra de Dios saca a la luz quién es realmente Satanás y cuáles son sus obras, tal como lo estamos haciendo ahora. Y creo yo que uno de los motivos también sería este miedo, ¿no? De que sus actos, su verdadera identidad sea revelada. Efectivamente, esa es
Esa es la misión y eso es lo que produce miedo tanto a Satanás mismo que a los hechiceros, porque cuando estos son descubiertos, entonces pues pierden prácticamente la fuerza, pierden sus cosas, pierden la potencia, entonces lo cual provoca una guerra entre la Iglesia y el mundo de las tinieblas. Y también perderá a sus miembros, claro, porque cuando uno descubre la verdad es hacer lo que tú has hecho, te ha perdido ya a ti. Y en tu caso en concreto, ¿qué misión, cuál era tu misión? ¿Qué te encomendaba? ¿Cuál era tu misión en la iglesia? ¿Qué venías a hacer tú? Efectivamente, la misión que tenía yo en la iglesia era venir a destruir, o sea, me prepararon también para eso, para destruir todas las obras de la iglesia. Por ejemplo, atacaba primero a los miembros de la iglesia, los ministros de Dios, porque son los principales que sostienen la iglesia. Entonces mi misión era destruirlo, sembrando confusión entre ellos, bloqueando las oraciones, porque cuando bloqueaban las oraciones era una forma de impedir que la iglesia tenga prosperidad. Perdona, cuando tú hablas de sembrar confusión, o sea, estás hablando de que haya desentendimiento, que hayan choques entre los ministros de Dios, ¿no? Que entre un pastor y otro, un siervo por allá y otro, que no haya entendimiento, que haya siempre división en el seno de la iglesia. Exactamente, el caso era este, llevar un comentario, sacar una crítica, decir, o sea, de alguna forma resumida, decir que sembrar confusión era como traer noticias que realmente eran infundadas, críticas, decir cosas que pueden provocar fácilmente la discusión, pueden provocar fácilmente la destrucción en la iglesia. Por ejemplo, decir a un pastor que tal o el otro pastor le ha dicho tal, le ha criticado, que no sabe hacer nada, que no sabe funcionar, no sabe hacer sus funciones. Entonces, lo cual va a provocar que el otro reaccione y haya competencia en la iglesia, mientras que no debería haber competencia, lo cual les lleva a la destrucción total. Nos has hablado, hermano José, que tu misión principal en la iglesia era para destruir a los siervos de Dios y traer la confusión entre los siervos de Dios, ¿no? O sea, tu visión estaba más hacia los siervos de Dios. Pero ¿cuál es la misión principal de los agentes de Satanás en la iglesia? En general, ¿no? La misión en general de él. Exactamente. La misión general es destruir la iglesia, como antes había dicho. Satanás, la misión es destruir, o sea que no tiene otra finalidad que destruir la iglesia por las dificultades que le causa la iglesia. ¿Y cómo llegan a este fin? Pues para ello lo primero que ocurre es que un brujo, o sea un hechicero, digamos, se infiltra en la iglesia. O un satanista, ¿no? En general, o sea, todo aquel que sirve a Satanás. Todo aquel que sirve a Satanás se infiltra en la iglesia. Pero para hacerlo, lo primero que hace es que cuando se hace el acto de fe, por ejemplo, la llamada, cuando se llama a la gente a aceptar a Cristo como su único Salvador y Señor, son los primeros, es el primero que sale
acepta a Cristo como su único Salvador y Señor, y luego busca forma de ganar la credibilidad de la gente. O sea, primero lo que hace es demostrar una actitud de una persona arrepentida, Arrepentida, ¿no? Efectivamente. Que le ha tocado un mensaje determinado y luego pasa a un llamamiento para aceptar al Señor Jesús como una persona arrepentida. Efectivamente, o sea que viene muy arrepentido, y que no se puede notar, no puedes percatar que esta persona realmente su objetivo final es destruir la iglesia. Viene arrepentido, acepta a Cristo como su único Salvador y Señor, y cuando haya hecho esto, entonces busca forma de ganar credibilidad de las personas, haciendo buenas obras como dar limosna, como ayudar en la iglesia, como hacer todo tipo de caridad en la iglesia, y de esta forma gana credibilidad. O sea que nadie puede pensar ni siquiera que esta persona, su objetivo final es destruir la iglesia. Y luego cuando termina ganando la credibilidad, entonces la confianza de todo el mundo, entonces es cuando empieza con su verdadero trabajo, que es destruir. Lo primero que suelen hacer ahí es bloquear la vida, o sea, cambiar el sentido de la vida de oración. Si la iglesia tenía mucha costumbre de orar, entonces lo primero es bloquear esta costumbre de oración. O sea, va debilitando a la iglesia en cuanto a la oración, no quiere desaparecer la vida de oración en la iglesia. Efectivamente, sabes que la oración tiene un gran poder. Me consta que muchas veces cuando yo personalmente me infiltraba en la iglesia, las oraciones son era mi primer objetivo. ¿Y por qué tanto la oración? ¿Por qué el objetivo tiene tanto interés de destruir la vida de oración? Porque imagínate, en la oración cuando se ora, todo lo que se pronuncia al orar, eso es lo que constituye la destrucción en el mundo de las tinieblas. Entonces, pues, para que estos efectos no se produzcan, lo primero que hacíamos era apagar esta costumbre de oración, esta forma de monotonía, o sea, esta costumbre de orar, mejor dicho. ¿Qué tipo de efecto la oración produce en el mundo de las tinieblas? Cuando uno está, ¿qué tipo de efecto, por ejemplo? Por ejemplo, yo te diría que cuando lanzaban fuego, cuando invocaban el fuego, destruían prácticamente todo, porque el fuego caía ahí prácticamente. Incluso muchas veces cuando oraban aquí en la iglesia echando fuego, ese fuego me tocaba y muchas veces tenía que salir porque no podía aguantarlo. Y ya no te digo de los destrozos que producen en la brujería, porque destruyen casas, se queman coches, incluso hay a veces que hasta los satanistas alcanza el fuego que se echa en la iglesia. O sea, espiritualmente, cuando nosotros decimos echamos fuego a los espíritus inmundos, los espíritus malignos que están, este fuego toca espiritualmente, ¿no? Toca espiritualmente, y es más, la palabra de Dios dice que lo que ataréis aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desataréis aquí en la tierra será desatado en el cielo. De tal forma que cuando empezáis a atar a los demonios ahí, cuando empezáis a echar fuego, efectivamente ocurre todo es desastroso. O sea que se destruye todo, las casas se rompen, los coches se queman, incluso los aviones. Hubo muchas veces que los aviones incluso se estrellaban cuando lanzabais fuegos, misiles y todas estas cosas más. Y muchas veces
los grandes espíritus, los grandes demonios que muchas veces considerábamos tan fuertes y poderosos, cuando atabais aquí, se ataban en este mundo. Y muchas veces yo me preguntaba el por qué, porque me quedaba muchas veces sorprendido del gran poder que tenían las oraciones. Entonces nuestra misión en este momento en la iglesia era primero apagar esta situación y luego seguir con lo demás. Hay muchas iglesias que no les gustan el tema de la guerra espiritual. Hay que están en contra de la guerra espiritual, porque hay que guerrear, porque hay que echar los demonios. Los agentes de Satanás están en la iglesia, y muy importante, estamos escuchando al hermano que está diciendo que cuando nosotros oramos, cuando nosotros enviamos el fuego, cuando nosotros atamos, cuando nosotros declaramos haciendo guerra, esta oración tiene poder, y esta oración da efecto en el mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes que están en las regiones celestes de maldad. Entonces, para que tú pelea con un enemigo que tú no estás viendo físicamente, porque aunque el mandando fuego, tú no le vas a mandar al hermano, claro, al mal espíritu que está operando en él, este fuego da efecto, y es lo primero que Satanás quiere apagar. Yo animo a las iglesias de Cristo que de verdad nos levantemos en la oración, porque es el primer objetivo de Satanás. Sigue, mi hermano, después de la oración, qué estrategia más buscan para destruir a los hijos de Dios en la iglesia? Pues acto seguido empiezan a enseñar falsas doctrinas, es decir, intentar desviar la palabra. O sea, tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Dicho, tergiversar la palabra, y así la palabra pierde su efecto. Y es así como siguen. También evitan toda enseñanza que tiene que ver con Satanás, y en muchas ocasiones hubo muchas veces que cuando se quería hablar de Satanás para desvelar muchas veces cuál era el principal objetivo de Satanás en la iglesia. Entonces lo que hacíamos era buscar manera de poder evitarlo, de poder evitar esos tipos de enseñanzas. Por miedo a que no sea revelado la verdadera identidad de Satanás, para que no seamos nosotros que operábamos en la iglesia en aquel momento, para que no fuéramos descubiertos, porque cuando desvelan esos puntos, entonces uno se le puede descubrir fácilmente. Pablo dice que nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo, para que él no nos toma ventaja sobre nosotros. Entonces lo que ellos tratan de hacer es parar estas enseñanzas, evitar, desviar esas enseñanzas, bloquear que no haya enseñanzas sobre ello, para que nosotros no descubrimos su manera, su estrategia de actuar en el medio de la iglesia. Efectivamente, y no solo esto, también acto seguido traen rumores en la iglesia, que si tal hermano ha dicho tal a otro hermano, que si le ha criticado, que si tal cosa, así va levantándose problemas en la iglesia, y así conseguíamos que hayan problemas, que la gente se empiece a dispersarse. Incluso en muchas ocasiones hubo veces en que muchos hermanos tuvieron que abandonar la congregación, la iglesia. ¿Por qué? Porque habían estos rumores en medio, habían críticas, y siendo que el objetivo era destruir, ¿no? Otra práctica, ¿no? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que si dos personas se ponen de acuerdo para pedir algo, esto les será hecho. Lo que ellos están buscando, que haya desacuerdo entre los hijos de Dios. Y además el Salmo dice, el Salmo creo que 133, dice que
cuán bueno es cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque ahí el Señor derrama bendiciones. Una iglesia unida, una iglesia es una iglesia fuerte, una iglesia con bendición, una iglesia que prospera. O sea, la estrategia de Satanás es quitar esta unidad en medio de la iglesia para que no haya, la iglesia no prospere, para que no tenga fuerza, para que no pueda vencerle. Efectivamente, ese es el objetivo que teníamos en la iglesia. También había momentos en que había que lanzar ataques de brujería contra los principales ministros de Dios, en este caso los pastores, los profetas, para que estos no pudieran hacer su trabajo. Y también me acuerdo que en unas ocasiones la gente orando, yo tuve que bloquear, pero ¿de qué forma? Maldiciendo también. La maldición era una forma eficaz para bloquear las oraciones. Cuando maldecía se formaba una capa en el aire, en la iglesia, y esta capa era precisamente para impedir que las oraciones pudieran subir arriba. O sea que cuando los hechiceros o brujos, mejor dicho, los agentes de Satanás, cuando están maldiciendo en la iglesia, esto impide, ¿no? Esto forma una capa que impide que las oraciones suben. Efectivamente. ¿Y cómo es que, por qué las oraciones no llegan a subir? Porque si es que dice que la palabra de Dios tiene poder para destruir cualquier cosa, ¿por qué la capa de maldición de los hechiceros llega a bloquear una oración de un hijo de Dios? Pues se formaba la capa, como he dicho, pero no todas las oraciones se quedaban ahí bloqueadas. Había oraciones que subían. Yo notaba que algunas oraciones atravesaban esta capa. ¿Y qué tipo de oraciones atravesaban las capas? ¿Y cuál era la que no podían atravesar la capa? Pues las oraciones que atravesaban las capas normalmente eran oraciones de autoridad. O sea, todas las oraciones yo comprendo que podían atravesar la capa, pero muy pocas, como he dicho, son las que atravesaban la capa, y lo cual me llamaba la atención. Y la atención era para descubrir, era que yo me sorprendía mucho al ver que había personas que oraban de verdad. Es decir, que cuando veía las oraciones atravesar la capa, podía detectar, saber de que estas personas realmente oraban de verdad. O sea que la oración que una persona hace de todo corazón es la que no tiene ningún tipo de bloqueo, ¿no? No tiene ningún tipo de bloqueo. Y las demás que no llegaban a atravesar la capa eran estas oraciones que eran de boca, ¿no? Como dice la palabra, como Dios dice en Isaías, que este pueblo de honra, de boca, me adoran. O sea, son las que solo se dicen palabras, pero que no salen de todo corazón. Efectivamente, y muchas veces era también una forma que los hechiceros usaban para camuflarse en la iglesia, que cuando encontraban a los demás orando, ellos también empezaban a orar conjuntamente con ellos. Pero la única diferencia era que estas personas no oraban de verdad, invocaban espíritus malignos a entrar en la iglesia, a ayudar a destruir. Y muchas de esas personas también hablaban en lengua, que también quiero reivindicarlo. Ahora que estoy hablando, tú que me estás escuchando ahí, muchas personas en la iglesia dicen que hablan en lengua, mientras que hablando en estas lenguas invocan espíritus, maldicen la iglesia, y así pasan desapercibidos, y así consiguen destruir la iglesia. Porque era también una misión que los espíritus malignos, los espíritus guías me habían encomendado. Yo muchas veces podía hablar en lengua,
Y cuando la gente me escuchaba ahí, realmente no eran buenas palabras, digamos, eran invocaciones, eran maldiciones. Por eso Pablo aconseja que es bueno que cuando se habla en lengua, cuando está activado el don de lengua en un lugar, cuando se habla en lengua, que haya intérpretes, los que desinterpretan, porque los brujos, los agentes de Satanás, usan el hablar en lengua para maldecir las congregaciones. Has empezado hablando de los ataques, ¿no?, a los siervos de Dios. ¿Y qué otra manera atacabais a los siervos de Dios dentro de la iglesia? Pues también había muchas formas de atacar a los siervos en la iglesia. Sembrar mala cizaña, así se llama, ¿no? La mala cizaña era por críticas, darle importancia a lo que no tiene importancia, desviar cualquier atención, e incluso muchas veces en la iglesia, cuando te encontrabas con un hermano que realmente quería escuchar la palabra de Dios, buscaba forma de distraerme para que pierdan la atención y así evitar que esta persona pueda edificarse. Y también, como había dicho, lanzábamos ataques de brujería a los principales siervos de Dios. Tales eran como enfermedades, como maldiciones, como ¿qué más? Enfermedades, prácticamente dicho, porque la enfermedad era una manera de que si un miembro o un ministro de Dios quería venir a predicar este día, no podía hacerlo. A lo mejor si Dios había hablado, si le había dado el mensaje, era una forma de que esta persona no viniera a dar el mensaje. Pero algo me llamó mucha la atención. Por mucho que intentamos destruir la iglesia, la congregación, en muchas ocasiones no pudimos hacerlo. Siempre había una resistencia y muchas veces los espíritus guías me castigaban muchas veces porque se quedaban fuera, muchas veces se quedaban fuera de la iglesia. Ellos esperando que yo fuera a hacer el trabajo, pero no lo conseguían. Y me acuerdo una vez que ellos conjuntamente conmigo hacíamos la proyección astral para venir a escuchar todas las cosas, todas las reuniones que hacían aquí en la iglesia. O sea que estando donde estéis, cuando sabéis que hay una reunión, veníais a través de las proyecciones astrales de forma espiritual, para venir a escuchar los temas que se van a abordar en la reunión. Efectivamente, todos los temas no había nada que estaba cubierto, todo estaba al descubierto. ¿Y podíais entrar? Podíamos entrar perfectamente. Yo veía, es más, escuchaba, pero lo más curioso, como te estoy diciendo, es que había algo que impedía que pudiéramos destruir prácticamente la iglesia. Y ahora que Dios me ha rescatado, entiendo que era el poder de Dios, porque el poder de Dios lo sentíamos ahí, y siempre acababan castigándome a mí, y lo cual muchas veces me hizo pensar que realmente Satanás no tenía tanto poder como mucha gente cree, porque mucha gente al día de hoy piensan que por amenazas o porque
o porque le están coaccionando, no puede salir del mundo de la brujería, de la hechicería, no puede dejar estas cosas. Pero yo te digo, tú que me estás escuchando, que yo había practicado todo tipo de abominaciones. Es más, me castigaban, me hacían todo, me encargaban misiones imposibles. Pero descubrí que Satanás no era más que un mentiroso, no era más que un aprovechador, que verdaderamente el que podía salvarme era Jesucristo. Y de hecho siempre había resistencia, y luego yo les preguntaba el por qué, y como el diablo es mentiroso, no daba otra explicación que no, inténtalo otra vez, es que tú no has hecho el trabajo que debías hacer. Entonces comprendí que realmente no hay otro poder más grande que el que Jesucristo te puede proporcionar. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. También otro punto que también has hablado, que hablaste, y es sobre la destrucción de los hogares. Efectivamente, la destrucción de los hogares. Sabes que cuando se destruye un hogar, entonces el núcleo de la familia sí, se dispersa, se queda sin fundamento. Entonces era una manera otra de bloquear. Es decir, que cuando se destruía a una familia así, sus miembros ya no podían acudir en la iglesia. ¿Por qué? Porque había preocupaciones, habían prioridades, otras prioridades más que venir en la iglesia. Por ejemplo, destruir a un joven, suponiendo que este joven pertenece a una familia determinada, es que tú estás buscando forma de que su familia reaccione, y en vez de inclinarse a Dios, provocas que se preocupen más de sus hijos que de parte de Dios, donde nos viene la ayuda, quien nos puede proporcionar todas las soluciones del mundo. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Hermanos, hay muchos de nosotros, lo estamos escuchando, hay muchos de nosotros que Satanás está desviando nuestras atenciones para que nuestra prioridad sean nuestros esposos, nuestros hijos. Lo único que él está haciendo es evitarte poder buscar a Dios de todo corazón para alcanzar tu salvación. Ya lo escucha. De esta manera, los siervos de Dios, los siervos de Satanás, mejor dicho, está operando. Así que si tú estás en esta condición, que tú estás tomando las cosas de Dios a la ligera, vienes a la iglesia cuando te da la gana, da más preferencia a tus asuntos, que sepas que hay una influencia satánica, demoníaca en tu vida, y que tú tienes que tomar las cosas de otra manera. Pero hermano José, ¿de qué manera dentro de la iglesia los hechiceros o los agentes de Satanás se reconocen entre ellos? Es que cuando ellos están operando en la iglesia, se puede reconocer entre ellos, ¿no? Sí, se puede reconocer. ¿Y de qué manera? Entonces, me has preguntado cómo se detectan los hechiceros entre ellos mismos. Sí, ¿cómo se reconocen entre ellos? ¿Cómo se reconocen entre ellos mismos? Pues a través de los ojos espirituales, como también te he dicho, que muchos de ellos es como las personas que fuman, porque se reconocen entre sí. Es así como se reconocen. Y muchas veces cuando entra un hechicero en la iglesia, lo primero que hace es mirar y detectar quiénes son verdaderamente adoradores y quiénes no lo son. Y en el momento de las oraciones, cuando están maldiciendo, no sé, ¿tú no llegas a reconocer que el otro también está maldiciendo como yo? Efectivamente, eso es muy fácil, eso suele ser muy fácil de detectar, y de hecho cuando se ora, normalmente lo que suele ocurrir es que todo el mundo suele orar, claro, y así
Y el problema suele ser que suele haber personas que en vez de orar, ellos suelen maldecir con encantamientos, hablando sobre todo en lengua. Hablando en lenguas maldicen, y no solo maldicen, sino invocan espíritus malignos. O sea que de esta manera también se llegan a reconocerse entre ellos, ¿no? Llegan a reconocerse entre ellos, o sea, el lenguaje les facilita también muchas veces saber que tal persona está también con la misma visión que el otro. ¿Y cómo reconocen a los que son verdaderos, los que buscan a Dios de verdad? Pues también ocurre casi algo parecido, porque los que son verdaderos adoradores, hay una luz que se refleja en ellos, y esta luz es detectada por los satanistas, por los brujos, y esta luz se refleja, o sea que no se puede esconder esta luz. Has dicho una cosa, has dicho que había en momentos de algunas reuniones, venías a través de la proyección astral, venía tu espíritu, en espíritu, para escuchar los temas de la reunión. Es una manera que viene para espionar, ¿no? Para poder. Y hay otra manera que los agentes de Satanás usan en la iglesia para espionar, no solo en la iglesia o en la vida, para otra manera, otro tipo de espionaje que ellos usan. Sí, claro, espían en la iglesia, instalando micrófonos, instalando también baterías, instalando fuentes de calor, aparatos como la foto, también. Las cámaras les sirven para hacer fotos en la iglesia a las personas, a los siervos. ¿Pero qué tipo de cámaras estás hablando? O sea, los hermanos que suelen traer cámaras ahí en la iglesia, cuando un hermano entra con una cámara, o sea, él viene para sacar una foto para... ¿Esas fotos que nos suelen hacer son para llevarlas en el mundo de las tinieblas o...? Pues un poco ocurre así, porque o sea, te explico, que físicamente ocurre así, que una persona trae un aparato de foto, hace las fotos, la gente pensando que estas fotos van a ser utilizadas para un recuerdo, mientras que el objetivo final es llevarlas al mundo de la brujería. Pero lo que estoy hablando aquí es que estos aparatos son instalados a nivel espiritual, que la gente no aprecie lo que está pasando. O sea, las cámaras a las que te refieres están instaladas a nivel espiritual. A nivel espiritual. Que ellos hacen instalaciones de cámaras en la iglesia y de micrófonos. De micrófonos en la iglesia, exactamente. Solamente un hechicero, solamente un brujo puede detectar ese tipo de micrófono, esos tipos de aparatos. Y no solo esto, hay otros sistemas de espionaje como son los GPS, que localizan la iglesia, donde también están estos, ¿cómo se llama? Los chives. Sí, los microchips. Los microchips, efectivamente. ¿Y qué hacen con los microchips? Esos microchips, esos pequeños dispositivos se pegan en las camisas para tener a los siervos de Dios controlados en cualquier momento. A ver, vamos a ver. O sea, ¿eso también es a nivel espiritual o es físico? Eso de los microchips. Todo lo que estoy hablando es a nivel espiritual, es a nivel espiritual. Y otra forma también ocurre que tú ves aparentemente un bolígrafo o un cuaderno olvidado en la iglesia. En muchas ocasiones la gente pensará que realmente ese objeto es simplemente un cuaderno, pero lo que pasa es que esa gente deja ahí colocado un chip o un dispositivo que puede captar la información, todo lo que se hace en este momento, en este lugar,
para que esa información sea pasada a los miembros de la brujería. O sea que muchas veces en la iglesia encuentra que uno ha dejado un boli, unas gafas, un cuaderno, tal. Muchos de estos, para no decir todos, porque yo no creo que todos lo serán, muchos de esos objetos son micrófonos, son aparatos tienen dispositivos para captar la información y suministrarlo a los brujos, y así controlan de cerca todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Y la tarea muchas veces les resulta muy fácil, ya que esos aparatos no pueden ser descubiertos por mucha gente, y así pasan desapercibidos, hermano. Y es que hay algo que yo no entiendo. A pesar de tanta resistencia, ¿no?, que tú estás comentando que habéis tenido en todas las veces que se ha intentado destruir la iglesia, que yo no creo que solo será esta iglesia, sino que muchas de las iglesias que están intentando destruir, los agentes de Satanás no llegan a destruir, porque poderoso es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no llegan a dejar? ¿Por qué a pesar de tanta resistencia no dejan? Siguen buscando, luchan día y noche para destruir la iglesia. ¿Por qué no tienen miedo los agentes de Satanás a venir a hacer tal misión en un lugar donde saben que encontrarán mucha resistencia? Y no solamente resistencia, sino que hasta puede llegar a él mismo a morir o a ser rescatado. ¿Por qué no tienen miedo en la iglesia? Fíjate, es una lástima de parte de las personas que practican que hacen este tipo de prácticas, porque en muchas ocasiones la gente ha llegado incluso a morir. Lo que pasa es que muchos de los hechiceros, muchos de los brujos desprecian mucho, porque lo primero que se les inculca en la brujería es despreciar automáticamente todo lo que se le cruza por delante, despreciarlo. O sea, quiero decir que esas personas saben que en la iglesia Dios está ahí vivamente, Dios está, Jesucristo es real, está vivo, y Dios está, pero ellos prefieren hacer más caso al enemigo que a Dios, que es el que les puede salvar, y muchas veces lo cual les lleva a perder la vida. Pero hermano, quien me está escuchando en este momento, no importa dónde, no importa el lugar, yo solo te quiero decir una cosa, que todo lo que Satanás hace, todo lo que estás viendo es pura mentira, porque la realidad es que Dios, Jesucristo, es el único que salva, es el único que te puede garantizar esta salvación que estás buscando, mientras que ahí sabemos que la realidad es que te van a castigar, te van a coaccionar, e incluso te van a matar, porque el diablo no tiene amigos, no confía en nadie. Pero si tú confías en Jesucristo, tienes la salvación garantizada. Ya me ves, ahora mismo puedo contar esa historia, mientras que ayer era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque también yo pasaba por estas circunstancias, me castigaban, me hacían todo tipo de amenazas, y lo cual me dificultaba muchas veces a salir de este mundo. Pero descubrí un día que realmente Satanás no tenía todo esto que decía tener, o sea, que no era suyo, sino todo era de Jesucristo. Y por eso estoy aquí, hermano mío. Recapacítate, deja de un lado esas costumbres, deja de despreciar, porque tú y yo sabemos que la realidad, en la iglesia encontrarás la salvación. No le hagas caso al enemigo, porque solo te va a llevar a la muerte. Y es así. La gloria sea para nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que todos los que confían en Él nunca estarán desamparados. Después de escuchar el testimonio del hermano,
como está revelando la obra, la actuación de los agentes de Satanás en la iglesia. Y pensando que hay una doctrina que está circulando por ahí, diciendo que no se puede reprender a los demonios en la iglesia. Yo conozco iglesias que se prohíbe reprender a los demonios porque dicen que un hijo de Dios, una persona que con su boca ha confesado recibir a Jesús como Señor y Salvador, no puede estar endemoniado. C'est triste. L'ennemi profite de cette situation pour détruire l'église de Dieu. Es triste porque el enemigo aprovecha de esta situación para destruir la iglesia de Jesucristo. Quand nous enseignons ces choses que nous affrontons du jour au jour au travers du ministère que Jésus-Christ nous a donné, Cuando nos enfrentamos cada día a estas cosas en el ministerio que Cristo nos ha dado, les uns disent que nous exaltons l'ennemi. algunos dicen que estamos exaltando al enemigo. Paul dit il ne faut pas ignorer les machinations de l'ennemi. Mientras Pablo dice, no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo. Comment tu peux combattre ton ennemi si tu ne le connais pas? ¿Cómo uno puede llegar a pelear con su enemigo si no le conoce? Les autres disent non, il faut seulement se confier à Jésus-Christ et c'est tout, il va combattre pour toi. A otros dicen, hay que confiar en Cristo y Él te protegerá. Ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra combattre à ta place. Y no es Cristo quien vendrá a pelear en tu sitio. Jésus-Christ t'a donné des armes très très puissantes. Jesucristo te dio armadura poderosa. Utilise ces armes pour détruire les œuvres de l'ennemi en son nom. Usa esta armadura para destruir las obras del enemigo en el nombre de Jesús. Vous venez d'écouter ce que les frères osaient bien nous parler. Acabáis de escuchar lo que nos ha comentado el hermano José. Comment ils s'infiltrent dans l'église. Cómo llegan hasta infiltrarse en las Comment les agents de l'ennemi arrivent à tromper les membres de l'église. Cómo los agentes del enemigo llegan a engañar la iglesia. C'est ce que Jésus-Christ nous a parlé dans Matthieu 13 à partir du 25e verset. Es lo que Jesucristo nos habló en el libro de Mateos, el capítulo 13, a partir del 25. Dans les paraboles du blé et de l'ivraie. Usando la parábola de la cizaña y del trigo. Jésus qui avait semé une bonne semence dans son champ. Jesucristo sembró una buena semilla en su campo. L'ennemi est venu aussi semer sa semence dans les champs de Jésus-Christ. Y a su vez el enemigo vino a sembrar una mala semilla en el mismo campo de Cristo. Le blé a poussé et livré en même temps. Crecieron las dos cosas. Mais quand vous regardez, vous regardez bien, l'ivraie et le blé, c'est pareil. Pero cuando miramos las dos semillas se parecen. C'est ce que les frères Osée nous disaient, qu'ils faisaient aussi la confession de la foi, ils faisaient de bonnes œuvres pour s'infiltrer. Es lo que el hermano José comentaba, que ellos también aparentemente confiesan a Cristo y intentan hacer buenas obras. Le blé et l'ivraie sont pareils à la vie. La cizaña y el trigo se parecen a la simple vista. Mais le blé communique la vie. Pero la única diferencia es que el trigo da vida. Parce que le pain vient de l'ivraie. Porque a través del trigo tenemos el pan. Et de l'ivraie, il y a une toxine qui détruit, qui tue. Y de la cizaña hay una toxina que mata. Alors vous comprenez alors ce que l'ennemi fait. Ahí entendemos la acción del enemigo. Donc, c'est comme ça que l'ennemi utilise. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jésus-Christ avait déjà prévenu cela. Así funciona el enemigo, no es algo de nuevo. Alors, ne nous laissons pas emporter par les œuvres de l'ennemi. Entonces, hermanos, que no nos dejemos engañar por las obras del enemigo. L'ennemi vient semer la division, la haine, la rancune dans l'église. El enemigo viene para sembrar divisiones, rencor en la iglesia de Et Jesucristo. le jour où l'église va comprendre cette parole, Y el día en el que la iglesia entenderá esto, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui détruit, que no es lo que entra en el hombre que destruye, mais c'est ce qui sort du
cœur de l'homme qui le détruit. Más bien lo que sale del corazón del hombre que destruye. L'ennemi vient s'aimer la division, El enemigo viene para sembrar divisiones, les insultes, la rancune. insultos, rencor. Ce n'est pas ça qui peut détruire l'Église, Y no es esto lo que pueda destruir la mais c'est iglesia. ce qui sort du cœur de l'homme. Es lo que va a salir del corazón del hombre. Quand aussi les chrétiens vont commencer à réagir avec la haine, les critiques, les divisions, Cuando llegan los cristianos a reaccionar con ira, rencor, críticas, voilà ce qui va murmuraciones, détruire l'Église, ce qui va détruire l'homme. eso es lo que va a llegar a destruir la iglesia. Ne nous laissons pas emporter par les œuvres de l'ennemi. Que no nos dejemos llevar por las obras del C'est enemigo. pourquoi Jésus qui avait dit dans Jean 14, 30, Por eso Jesucristo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14, L'ennemi versículo vient. 30, mais je n'ai rien de lui en moi. dijo, viene el maligno, pero en mí no hay nada de él. Jésus qui voulait dire que l'ennemi vient comme lui, il n'a rien de l'ennemi à lui, l'ennemi ne peut pas le vaincre. Eso quiere decir, con esto quería decir el Señor Jesús que el enemigo venía, pero que en él, Jesucristo, no había nada del enemigo en él. Même étant Dieu, s'il avait quelque chose de l'ennemi à lui, l'ennemi pouvait le détruire. Y aunque había algo, y si hubiera algo de Satanás en nuestro Señor Jesucristo, le hubiera destruido. Mais l'Église utilise les armes de Satan pour le combattre. Pero la iglesia hoy día usa las armaduras de Satanás para combatir Je vais con dire Satanás. la haine, les rancunes, la Quiero division. decir ira, rencor, división. Ce sont des choses qui affaiblissent l'Église aujourd'hui. Son cosas que están debilitando la iglesia de hoy. N'ayez pas peur à cause de ce que vous venez d'écouter. No hay que tener miedo del testimonio del hermano, Vous devez savoir une chose, pero hay que saber una cosa, que sur la croix, l'ennemi avait déjà été vaincu. que en la cruz el enemigo ya ha sido aplastado. Nous avions des armes suffisamment, les armes puissantes pour renverser les œuvres de l'ennemi. Porque ya tenemos armadura suficientemente poderosas para destruir las obras de Satanás. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, él nos dice que tenemos que probar los espíritus. Acabamos de escuchar las actuaciones del diablo en el seno de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, no se trata de estos muros ni de las paredes, se trata de tú y de mí. Entonces, hermano, Satanás se ha levantado para destruirte, esté donde estés. Si él fue capaz de ir al desierto para destruir al mismo Jesucristo sabiendo que él es Dios, ¿cuánto más tú? Por eso Jesucristo nos recomendó diciendo en Mateo 26, versículo 41, velad y orad para no caer en la tentación. Vela en la palabra de Dios, meditándola día y noche y viviendo esa palabra a través de una vida de santificación. Y levántate en la oración, orando, suplicando, pidiendo y con autoridad, porque Él te ha dado autoridad de hollar sobre serpiente y escorpiones, porque solo de esta manera podrás prosperar y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Porque Jesucristo te está extendiendo su mano de amor. Agárrate a esta mano y así escaparás de una eternidad infeliz en un fuego y tendrás más bien una vida eternamente feliz. Hay muchas otras cosas más que estás por descubrir a través del testimonio de nuestro hermano José. Por eso yo te invito a no perder las siguientes grabaciones. Merveille de nos âmes. Répands-moi ta vie dans les eaux de ton esprit. Crée en moi un corps nouveau, je t'en prie. Tu
t'appelle.